tardes. Vamos a dar comienzo con el estudio de esta tarde. Nos da mucho gusto que ya podamos estar aquí todos. Siéntanse bienvenidos. Y vamos a orar primeramente. Si oramos a Dios, puedes inclinar tu rostro. Podemos pedirle juntos a Dios que sea el que nos ayude, nos hable en esta tarde, a través de su palabra, a través de lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Porque Él es fiel y Él es fiel y Él habita en medio de su pueblo. Él se agrada de la alabanza de su pueblo. Tú que eres poderoso, Señor, una vez más, háblanos en el nombre de Jesús. Háblanos conforme a la multitud de tu gracia y de tu palabra. Queremos hoy por tu gracia ser bendecidos. Queremos hoy oír tu voz, oh Dios, como lo escuchó aquel pueblo, Señor, en el Sinaí, y como lo escucharon cuando empezaron esa travesía en el desierto, que constantemente una y otra vez escuchaban tu voz. Así, oh Señor, sea oída tu voz en medio de nosotros. Así como el pueblo, después de que salió de la tierra de Egipto, tú le hablaste, Señor, y les dirigías por tu voz y por tu mano. Así hoy te lo rogamos. Hoy te lo suplicamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, da abundantemente de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Como ya lo habíamos platicado en la última reunión que tuvimos, pudimos ver diferentes aspectos de los 10 mandamientos y dar algunas enseñanzas más como continuidad o como para poder cerrar ese bloque de enseñanzas. Pero ya que estábamos estudiando del pueblo de Israel, cuando estuvo en el monte Sinaí, también conocido como el monte Oreb, ellos tuvieron diferentes momentos en los cuales se encontraron con Dios. Tuvieron momentos en los cuales no fueron muy gratos. Otros sí, otros eran momentos gloriosos, eran momentos de avivamiento, eran momentos en donde Dios era manifiesto. También hubo situaciones en las cuales el pueblo era exhortado a seguir el camino de Dios. Pero esto lo aprendemos después de que ellos salieron de la tierra de Egipto por mano de Moisés y por la mano extendida de Dios. Y es de lo que queremos estar profundizando en las siguientes predicaciones, ya que a través de esa travesía y ese peregrinar del pueblo de Israel hay muchas cosas significativas de las cuales la Escritura nos narra y nos dice que fueron puestas para ejemplo de los que hoy vivimos y estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia, en el tiempo en el que
por la muerte de Jesús, un pecador puede llegar a la salvación. Y uno de los primeros momentos en los cuales el pueblo de Israel estuvo, y hubo una escena que fueron de las cuales no fueron, o más bien fue desagradable. Fue el momento en el cual Moisés sube al monte Sinaí, en el cual Moisés empezó a retardarse. Pasaba un día, pasaban 2 días, pasaba una semana quizás, 12 días, 15 días, y el pueblo entonces empezó a desesperarse. Empezaban a ver que Moisés no descendía del monte, hasta que finalmente vino la prueba de Dios. Vino un momento en el cual ellos se desviaron del camino, y es precisamente de lo que hoy queremos tratar. El becerro de oro que Israel levantó. El becerro de oro que Israel levantó. Y como texto inicial vamos al libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 1 al 4. Dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Versículo 4. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. A ver aquí una terrible ligereza, un momento en el cual vieron que Moisés no descendía y le decían a Aarón: no sabemos qué le haya acontecido a este varón que nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Cómo es posible que estemos aquí solamente en espera y que no sepamos nada de él? Ellos para este momento tenían de haber salido de Egipto aproximadamente 3 meses. Y en esta salida simplemente ellos recibieron la ley de Dios en el monte Sinaí, un momento en el cual también lo vimos a través de los 10 mandamientos, un momento que había sido muy consternante, un momento espectacular, por cuanto la misma presencia de Dios era la que había descendido sobre el monte Sinaí. Pero vemos que pronto se habían olvidado de la ley de Dios. ¿Qué sabemos del mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero vemos que para Israel pronto se le olvidó este mandamiento importantísimo. Era no suplantar al Dios del cielo por otro Dios que no son dioses. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel inmediatamente después de su salida? Pedir dioses. Pedir un Dios falso, un Dios que no tenía poder. ¿Y por qué? Un becerro. En la antigüedad, en el oriente, en Babilonia, en Sumeria, en Egipto, se tenía un concepto del becerro, tal como que el toro, en su fuerza y en su fecundidad, era considerado símbolo de divino, de poderoso, de alguien que tenía suficiente poder como para dirigir o para liderar o darles y cubrirles necesidades a una nación o pueblo. Dios les había dado un decálogo en el cual ellos podrían mantenerse lejos de esto y corromper su alma y su camino.
Dios específicamente, como lo vimos, les dio 10 mandamientos, los cuales fueron perfectos para que ellos no se desviaran ni a diestra ni a siniestra, para que no se contaminaran con la inmoralidad, con la idolatría y con las cosas paganas de las otras naciones, con las cuales Dios específicamente, Dios les enseñó algo: no te vas a mezclar con ellas, para que no anduvieran en borracheras, en orgías y en terribles depravaciones. Finalmente, cuando Dios les da los mandamientos, vemos en la Escritura que Dios, el propósito de sus mandamientos era infundirles un temor reverente para que no pecaran. Pero vemos que en esta escena no sucedió así. Además de otras leyes que Dios les dio sobre los esclavos, sobre la restitución y cosas humanitarias para que ellos pudieran dirigirse. Pero pronto vemos en esta escena, terrible escena, el pueblo demandó dioses que fueran delante de ellos. Y vemos la pronunciación que dio Aarón: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aarón fue arrastrado a causa del pueblo. Pero en ninguna manera justificaremos lo que hizo Aarón. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y era el líder, era el segundo de Moisés. Y ahí estaba como principal. Y él solapó, él cubrió, él dio autorización de que se hicieran dioses. Y se levantaron un becerro de oro. Evidentemente que de oro, para darle una cierta valoración a la figura, a lo que había esculpido, a lo que había formado. Se había hecho de oro porque el oro vale mucho. Si lo hubieran hecho de plata, quizás le hubieras dado un menor valor. Pero tanto el oro valía para esos entonces ya, que por eso también aún el becerro fue formado de oro. ¿Para qué? Para que el pueblo lo valorara, lo apreciara y le diera todo el honor por cuanto valía mucho. Pero amados, si somos honestos, no tiene ninguna comparación un triste becerro, aunque fuese de oro, con lo que Dios era para ellos. Era como un padre que llevaba de la mano a su hijo. Era como un padre que veía por las necesidades de sus hijos. Y ellos menospreciaron esa mano extendida de Dios. Y tú debes hoy poder entender, si quizás en tu corazón haya ídolos que estén tomando el lugar que le corresponde a Dios. Hoy tú debes comprender que estás rechazando la mano de ese padre como a un hijo que te puede guiar al mismo cielo, y que quizás te has comportado como un niño irreverente y berrinchudo, y que lo único que has hecho es traspasar sus mandamientos, ser rebelde y obstinado, como lo veremos en este pueblo. Este pueblo fue obstinado, rebelde y contumaz, tanto que Dios quería consumirlo. Le dijo a Moisés: puedo levantar de ti una nación más poderosa. Y si no hubiera sido por la intervención de Moisés, ese pueblo hubiera sido raído de faz de la tierra. Le dijo Moisés: no, ¿qué van a decir los de Egipto? ¿Qué van a decir tus enemigos si tú acabas con este pueblo? Nada más lo sacó de la tierra de Egipto para hacerlo pedazos. Oh Señor, arrepiéntete de esta tu ira. Y a favor del pueblo intercedió Moisés, y Dios no lo destruyó por su gran misericordia. La idolatría es la palabra toeva o toeva, que quiere decir algo repugnante, y quiere decir asquerosidad, y también quiere decir ídolo abominable. En otras palabras, el pueblo de Israel había levantado algo asqueroso y había levantado un ídolo que era abominable delante de Dios. Es decir, Dios no tolera un ídolo frente a su presencia. Dios no tolera a los ídolos, los cuales quieren suplantar su lugar, el cual es Dios sobre todos los dioses. Algo repugnante habían hecho el pueblo de Israel.
Estos fueron los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Era algo repugnante. Sea un becerro de oro, sea una figura, sea una muñeca, sea alguien vestido, sea una figura, una estampa, sea cerámica, sea lo que sea, es un ídolo. O también están los ídolos del corazón, que cuando son ídolos del corazón, por lo regular van a ser pecados. Es decir, todo aquello que el hombre no quiere dejar para volverse a Dios. Cuando un ser humano se obstina y se aferra a un pecado y no quiere volverse a Dios. ¿Por qué? Porque ama mucho su pecado. Es decir, lo tiene en primer lugar. Le da toda su vida, le da todo su amor, le da toda su entrega, le da su vida, le da su entendimiento, le da su corazón, le da lo que entiende, le da su tiempo. Por eso aún los pecados del corazón son considerados como un ídolo. Sea uno o sea el otro, es suplantar el lugar que merece Dios, el primero. Y finalmente, ¿cómo lo ve Dios? Como algo asqueroso. Lo ve Dios como algo repugnante. No lo tolera. Así como si te pusieran un plato echado a perder o te tomaras un trago de leche echada a perder. ¿Cómo la echarías fuera? Te daría asco. A lo mejor llegas sediento y quieres una leche fresca, ¿no? Y en vez de que esté fresca, esté echada a perder. Y nada más te pasa lo cuajado, lo que está ya como requesón ahí. Y dices, esto es algo repugnante. Algo muy similar hace Dios con los ídolos. Le dan repugnancia, los aborrece. Este pueblo no buscó a Dios como debía de serlo. Y mientras este tiempo estuvieron en el monte Sinaí esperando a que Moisés descendiera del monte, amado, este pueblo estuvo ocioso. No estuvieron ni adorando a Dios, ni levantando alabanzas a Él. No estuvieron delante de Dios buscando su rostro, implorando y entendiendo, sabiendo que seguía Dios ahí. Dios no se había ido del monte Sinaí, ni en ningún momento Dios los había dejado. Este pueblo ya estaba ocioso. Ya no estaban buscando el rostro de Dios. Y una persona en esta posición de ociosidad es fácilmente presa para cometer cualquier tipo de pecado. Pero antes vamos a ver algunos textos en el mismo capítulo, Éxodo 32, versículo 4 al 6. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, mira, pronto para pecar, y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. ¿Qué empezó a hacer? En medio de la ociosidad se destramparon, empezaron a hacer toda clase de vileza. En ese momento donde su mente no estaba concentrada en Dios, en donde su corazón no estaban meditando en los mandamientos que Dios les había dado, su mente y su corazón estaban disipados. Ya empezaban a vagar. Y qué peligroso le es a una persona cuando está en un punto de ociosidad. Yo te preguntaría, ¿tus hijos constantemente están ocupados? ¿Tu papá, tu mamá te alimentas de la palabra de Dios? ¿Dedicas tiempo para interceder por ellos? ¿O es más el tiempo de sobremesas? ¿Es más el tiempo que tienes desocupado? ¿Es más el tiempo que estás en descanso? ¿Es más el tiempo que estás sin hacer nada?
Y entonces te pones en un punto en donde puedes caer en ociosidad. Y te puede ocurrir lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Ellos levantaron un becerro. Tú puedes levantarte otras cosas. O tú puedes desviarte en otros pecados. Amado, ¿te estás ejercitando en la piedad? ¿Buscas hacerle el bien a la gente? ¿Estás trabajando para tu familia? ¿Buscas extender el reino? ¿O te la pasas con la vecina, con los primos, con las tías, con las hermanas? ¿Te la pasas con la demás gente? Y nada más platicando banalidades, pláticas insanas, boberías. Yo no digo que la risa sea mala, yo me he reído. Yo no digo que la diversión sea insana, yo me he divertido. Pero hay momentos en los cuales, como el pueblo de Israel, ya estaba en un punto de ociosidad. Pues ¿qué hacemos? Vamos a levantar dioses que vayan en pos de nosotros. Aarón, levántate un becerro de oro, que vayan en pos de nosotros y los adoraremos. Y madrugaron, dice la Escritura, porque en el corazón del hombre está pronto para hacer el mal. Cuánto cuidado y cuánto temor debes de tener de ti mismo, amado. De ti mismo, aunque seas cristiano. Tente miedo a ti mismo. Ten temor de lo que eres capaz. Conócete a ti mismo. Aquí el pueblo de Israel no se estaba conociendo a sí mismo, ni habían entendido, somos capaces de levantar ídolos. Y así lo hicieron. Le ofrecieron lo mejor que tenían. Le ofrecieron un tiempo, porque dice la Escritura que madrugaron. Aarón levantó un altar, es decir, ofrecieron sacrificio a su ídolo. Ofrecieron holocausto al becerro de oro. ¿Sabías que fue algo repugnante para con Dios? Como te decía, Dios estaba ahí. Dios no se había ido. Y en presencia de Dios estaba viendo cómo su pueblo estaba ofreciendo a un becerro de oro sacrificio y holocausto. Y esto fue algo repugnante para con Dios. Se les olvidó la ley de Dios. Y eso te puede pasar a ti. Los mandamientos de Dios se te pueden olvidar, y por eso lo veíamos y lo enfatizábamos el domingo pasado. Debes de ser hacedor de ellos, si no, de lo contrario, en lo único que estarás incurriendo es en algo, estar infringiendo los mandamientos de Dios. Y lo único que estarás provocando es que la ira de Dios se encienda, como le pasó al pueblo de Israel. Se encendió la ira de Dios contra Israel. Solo por la intervención de Moisés. ¿Cuántas veces esta nación, este mundo no ha sido destruido gracias a la intercesión de los justos que hay en ella? ¿Por qué? Porque si no, Dios ya hubiera terminado con toda esta humanidad. Pero gracias a las intercesiones de aquellos que son justos, rectos y que interceden por la misericordia de esta tierra. Si no, tiempo quizás Dios ya hubiera terminado con ella. Ahí lo vemos. Dios le dijo a Moisés: puedo levantar una nación más poderosa que esta, déjame traerla. Y Moisés intercedió a favor de ellos. Por la pura misericordia. Velo así, querida persona. Por la pura misericordia. Dios no te ha destruido porque quiere que te arrepientas, porque quiere que lo conozcas. Porque su infinita misericordia te atrae a su palabra, te atrae a la roca que es Cristo. No deseches el que Dios te llame a la salvación. El pueblo de Israel se desenfrenó. No tuvieron y tuvieron en poco el mandato del Señor. Vamos a ver el versículo 7 al 9, vamos a estudiarlo. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto
Se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Yo he visto que por cierto este pueblo es de dura cerviz. Vemos en este momento cómo Dios alerta a Moisés. Moisés no sabía nada. Moisés, estando en el monte, no había entendido nada de lo que estaba pasando abajo. Y como lo habíamos visto, Dios no se había ido. Dios estaba en el monte Sinaí, estaba con Moisés. Pero Dios, que es omnipresente, vio cómo el pueblo se estaba apartando de su camino. Pronto se han desviado del camino que les he mandado. Examinemos. ¿Dios podrá decir esto de ti, amado? Pronto se ha apartado de los mandamientos y del camino que les he ordenado. ¿Cuántos mandamientos, cuántos mensajes no has escuchado? Y de la misma manera y con toda la ligereza pecas contra el Dios del cielo. Y pronto te apartas, mas lo escuchas. Pareciera que uno te diera permiso para pecar. Vas y lo cometes. Es como al niño necio que le dices: no metas el dedito en el contacto porque te vas a electrocutar. Y el niño necio va y mete el dedo. Y tú dices: parece que le estoy diciendo que lo meta. Dios le dijo a Moisés: este pueblo es duro de cerviz. Tú examínate cómo Dios te ve a ti. ¿Duro de cerviz? ¿O realmente eres humilde a su voz? ¿O realmente sigues sus mandamientos? ¿O realmente humillas tu corazón para buscar su rostro? ¿Cuántos no, como Aarón, fueron ligeros y se dejan presionar por la familia, por la presión de los amigos, por la presión del novio para fornicar, para adulterar, para tomar, para emborracharse? ¿Cuántos padres no caen en los chantajes de los hijos? ¿Cuántos padres no caen en las trampas de los hijos para enojarse, airarse, gritar? ¿Cuántos no caen como Aarón en los chantajes de la esposa, en los chantajes del esposo, en los chantajes de los amigos para tomar drogas, cigarros, alcohol? El liderazgo de Aarón, definitivamente, como lo veremos un poco más adelante, fue frágil. Era un liderazgo que no tenía firmeza y se dejó arrastrar por el pueblo. Pero no justificamos lo que hizo Aarón. Aarón supo perfectamente lo que estaba haciendo. Y Dios le avisa a Moisés: ve, este pueblo pronto se ha corrompido, se han desviado. Y cuando se encuentra con su siervo Josué, Josué le dijo: escucho alarido y voz de guerra. Le dijo: no, más bien de cantar yo escucho, dijo Moisés. Voz de regocijo, no es de guerra. Ahí tú ves la claridad que ya tenía Moisés para escuchar la voz de Dios. Y cuando descendió, se encontró con un escenario muy terrible. Pero sigamos leyendo, versículo 7. Versículo 7, luego vamos a leer el versículo 15 al 18 para que pongas atención. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas
por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritos. Versículo siguiente. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Versículo siguiente. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no, es voz de alarido de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Ya Moisés iba anticipado, ya Dios le había avisado lo que había ocurrido en el pueblo, una terrible desviación de parte del pueblo. Y la ira de Moisés fue una ira santa, fue una ira la cual lo llevó a través del celo a hacer lo que debía por el nombre de Dios. Vemos el mismo ejemplo en nuestro Señor Jesucristo, ese mismo celo cuando entra al templo. Ve a los cambistas y los ve muy ligeros, los ve vendiendo, los ve en su comercio, los ve cómo estaban arreglando negociaciones. Y Cristo se enciende en ira, toma unas cuerdas y las empieza a hacer azotes, voltea las mesas de los cambistas y les dejó claro algo: la casa de mi padre es casa de oración, y ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué desciende Moisés a ver? A un pueblo desenfrenado y corrompido, y que estaban haciendo de las suyas, y estaba bajando con las tablas escritas por el dedo de Dios, y empieza a ver a un pueblo desenfrenado, y empieza a ver toda clase de depravación, sensualidad, fornicaciones, orgías, alcohol, etcétera. No le quedó más que a Moisés hacer lo que debía hacer: airarse por causa del pecado. Ve el versículo 20, vamos a verlo. Versículo 20. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Qué vemos en este momento? Moisés se aira: esto no puede ser. Aún fue con Aarón y le dijo: ¿qué has hecho? Pues es que eché los zarcillos al fuego y este becerro salió. Ahí te das cuenta de otra cosa en el carácter de Aarón: no era responsable de sus hechos. Pues mira, eché los zarcillos, pues mira este pueblo. Pero nunca dijo: sí, Señor, yo fui. Sí, efectivamente, yo autoricé todo esto. Pues es que eché los zarcillos de oro en el fuego y pues mira, salió todo este becerro, así solito salió y se formó. No, la Escritura nos dice claramente que Aarón fue el que le dio forma. Y Moisés, airado, toma el becerro y lo pone en el fuego y lo hace y lo reduce pedazos y lo derrama. ¿Qué vemos aquí? Un celo, una santidad, una indignación, una repugnancia, tal como Dios lo hizo y tal como nos dice el significado de la idolatría. Es algo repugnante. Lo mismo hizo Moisés, repugnar lo que habían hecho el pueblo de Israel. Yo te preguntaría: ¿te indignas ante el pecado? ¿Tomas la misma actitud que aquellos que andan en santidad? ¿Te indigna el pecado? ¿O solapas el pecado? ¿Toleras el pecado? ¿Participas de él? ¿Participas de las iras? ¿Participas de los chistes obscenos? ¿Participas de las mentiras? ¿O participas encubriendo a otros, sean de casa, sean del trabajo o sean de donde sean? ¿Aborreces el pecado o te deleitas en él? Te alimenta y te sacia ver cómo los demás se recrean en el pecado. Porque cuánta hipocresía a veces te encuentras de la gente que dicen: yo no practico el pecado,
pero bien que te deleitas en Él. Y ves y te divierte cómo los demás se deleitan, cómo se recrean con el cigarrillo, cómo se divierten con el alcohol. Los ves bailando y te deleita. Y dices, cómo me gustaría bailando, cómo estaría ahí bailando una pieza. Pero yo no peco, es que yo soy cristiano, yo voy a la congregación. Y te encuentras una hipocresía religiosa. Porque si pudieras, pecarías, pero lo único que tienes es estar reprimido. Y en verdad no amas a Dios. Porque en vez de aborrecer lo que es contra Dios, te deleitas en ello. Ve cómo reaccionó Moisés. Inmediatamente puso radicalidad. Y puso un hasta aquí, se acabó. No más. Ve nada más. ¿Qué hiciste, Aarón? Pues el pueblo. Era responsabilidad de Aarón y del pueblo. Fue su responsabilidad, que se habían desviado pronto del camino. Es que el pastor no me viene a ver, es que la congregación no hay amor, es que no me visitan, es que no me saluda, es que no me vio, es que no me echó un ray. Tú eres responsable de tu salvación. Y no justifiques tu no querer buscar a Dios en otros. Y yo no digo que cuando una falta es clara y evidente, amado, escritura tenemos, la cual nos dice, pues ve y habla con tu prójimo, verdad cada cual con su prójimo. ¿Viste algo? Háblalo. Pero no andes ahí escondiendo ni hablando mal de las personas. Responsable y adulto eres de tu salvación. Si te pierdes o te salvas, también es tu responsabilidad. Porque tanto era responsable Aarón como líder, tanto el pueblo que incitó a Aarón a hacer el becerro de oro. Amén. ¿Qué más sucedió para este momento trágico, lamentable, en donde el pueblo se levantó a jugar? Ya no era una convivencia sana, sino ya el pueblo empezó a hacer cosas corrompidas, cosas que no convenían, a hablar cosas que ya no eran rectas y cosas que ya no eran sanas. Aquí mismo en este capítulo, versículo 25. O vamos a leer primero el 6 y luego el 25. Éxodo 32, versículos 6 y el 25. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, ¿cómo estaban? O sea, de lo que era comida y bebida, ya estaban a un paso de esto. Se desenfrenaron. Porque Aarón, ¿qué? Lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. O sea, de lo que empezó algo sano, algo aparentemente lícito, todo acabó en un desenfreno. Todo me es lícito, pero no todo me conviene ni edifica. Cuán cuidadoso debes de ser, amado hermano, con tu caminata. No te des permisitos. No toleres cosas que aparentemente dices, pues yo creo que está bien, pues yo creo que no tiene nada de malo. Y se dan permisos de los cuales cuando aparentemente es sano, después todo aquello acaba en un terrible desenfreno. Ya cuando se da uno cuenta, entonces uno empieza a correr a frenar a la persona, porque ya va en un desenfreno y en una carrera precipitada. No, pues es que todo empezó en un jijiji, jajaja, pero acabamos mal. Y acaban en terribles pecados, borracheras, fornicaciones, fiestas, majaderías, impaciencias, enojos, mentiras, lujurias, codicias.
cuando todo aparentemente no era nada. Todo puede acabar mal si no guardas tu vida. ¿Cuánto temor y cuánto temor debe tener un cristiano para cuidar tan grande salvación? Tan grande salvación. No coquetees con el pecado. No vaciles con el pecado. No te expongas, amada iglesia, a ligerezas, acomodamientos, ociosidad, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, dice la Escritura. Practicando la piedad, creciendo en la fe, abundando en las buenas obras, amando a Dios con todo tu corazón, madrugando para buscar su rostro. No sea que acabes como el pueblo de Israel, desenfrenado. Y la palabra desenfrenar es la palabra pará, que significa aflojar, exponer, descubrir, desnudar, menospreciar. ¿Cómo puede acabar una persona cuando no teme a los mandamientos de Dios y se aligera? Puede aflojar en el camino. Ya me cansé, ya me desanimé, ya no quiero seguir. ¿Cómo puede acabar? Exponiéndose al pecado, yendo con las amistades insanas, impías, que no son cristianos, que no buscan a Dios, exponiéndose a caer en enojos, en lascivias, en codicias, a descubrirse, a empezar a aligerarse, a también participar en pecados ajenos. Chismes, robos, mentiras, codicias. Y todo por algo, por menospreciar. Las reprensiones, los testimonios, los juicios de Dios, las amonestaciones, la amonestación de un hermano. Porque si un hermano te reprende y te exhorta, será medicina para ti y será bálsamo. ¿Cuántas personas te encuentras hoy en día que aún menosprecian el que una persona por amor a él le diga algo? Y se enojan, se amargan, no aceptan, cuando solamente es por amor, nada más. Y entonces, ¿en qué se cae? En un desenfreno. ¿Qué empezó a ver Moisés entonces en el pueblo? Inmoralidad. Bailes sensuales, pasiones desordenadas, se empezaban a desnudar. Ya había un desenfreno terrible, ya no había límites, un ambiente que ya no era espiritual, ya estaba todo el pueblo aligerado, disipado, ya no estaban serios, ya estaban distraídos, ya no estaban en su cabal juicio. Y había una terrible orgía en ese momento. Y a este ídolo se le rindió culto, adoración, tiempo y todo lo que pudieron le ofrecieron. Acompáñame a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 7. Dice así: ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó ¿a qué? A jugar. Este concepto ya nos da como que una idea de que ya no estaban en un momento tan espiritual, ¿verdad? O sea, el pueblo se levantó a jugar, a divertirse, a recrearse frente al ídolo, y como el ídolo no les ponía límite, pues hacían lo que querían, y como ya habían echado tras sus espaldas los mandamientos de Dios, pues todo era diversión, todo era jugar, todo era jijiji, jajaja, pero ya no se acordaron de Dios. El pueblo se levantó a jugar.
No seas ligero. Pon las cosas en serio para con Dios. Observa bien que no participes de pecados ajenos. ¿Cuántos ídolos hay en tu corazón? A veces es la familia. Se interpone antes que Dios. Y yo no digo que no se ame a la familia. Y yo no digo que no se corrijan a los hijos. Y yo no digo que no ames a tus hijos. Pero cuando toman un lugar que le corresponde a Dios y haces más por ellos y les solapas y les toleras cosas que van en contra de los mandamientos de Dios, entonces se vuelve un ídolo. Y entonces se le desagrada a Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 37. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. No te está diciendo la Escritura que no ames a tu gente. No está diciendo la Escritura que no los ames, no los procures, no los honres, no les ayudes. Se refiere al amor que tú le puedes tener a los tuyos antes que a Dios. Es decir, poner a tu hijito por primer lugar. Sea que te den quizás una queja en la escuela, en la primaria, en la secundaria. ¿Y cuántos padres no aceptan lo que su hijito chulo haya hecho? Mi hijito es tan precioso, mi hijito, que es incapaz de hacer lo que usted me está diciendo. Y se enojan con el maestro, y se enojan con la maestra de escuela dominical, y se enojan contra el hermano, y se enojan contra la teacher, y se enojan contra quien sea. ¿Y cuántas veces no puedes edificar a una familia porque no aceptan, no son humildes para recibir lo que se les marque acerca de sus hijos, acerca de su esposo, acerca de su esposa, para edificación? ¿Cuánta gente no pone por primer lugar su familia? Hay gente que es obstaculizada por los mismos para no asistir a una reunión como esta, para ir a escuchar de la palabra de Dios, y se ponen flojitos. O sea, les estorban y dicen: pues sí, pues hoy no voy. Es que mi esposo no me dejó. Ya ve cómo se pone, ya ve cómo es, y pues hoy no vine, ni modo. Y se ponen flojitas. No, pues es que mi marido. No, pues es que mi esposa, ya ves que se enoja, me chantajea, me hace el capricho, que la lleve a salir, que la saque a pasear. Y pues es el día que paseamos. Es el día que la tengo que llevar a compras. Y qué lamentable es que ponen a la familia por primer lugar, en vez de darle una prioridad a Dios para buscar su nombre. ¿Cuántos no incluso por su familia toman actitudes pésimas por amor a su familia? Porque los idolatran, les dejan que hagan sus caprichos, los dejan que se enojen, los dejan que roben, los dejan que mientan, les aplauden sus majaderías, les aplauden sus malas actitudes. Y esto se vuelve entonces un ídolo, porque estás poniendo por primer lugar lo que Dios te dijo que corrigieses. Y ya no está entonces el obedecer a Dios, sino lo que hace tu familia. Y entonces ya no vas en el camino de Dios, sino vas en pos de los mandamientos de tu casa. Y pues hay que decirte, vas mal, vas por mal camino, te vas a perder. ¿Cuántos no también ponen como ídolo los afanes de este mundo? ¿Cuánta gente hoy no viene a una congregación porque tiene mucho trabajo? Porque es el día que descansan. Es que como trabajan las 26 horas del día toda la semana,
Pues el domingo que les queda, no, pues estoy cansadísimo. ¿Tú quieres que vaya a una reunión a oír de la palabra de Dios? Es el único día que descanso. Es el día que voy de compras. Es el día que les compro algo a mis hijos. Y exactamente, casualmente, es en la hora de la reunión. Casualmente. Es en la hora en que tú me estás invitando a que asista a una congregación. A esa hora salimos todos de compras. Y te presentan una hermosa familia. No, hombre, pues todos salimos. Pero regresando todos están prensados del chongo y peleándose y gritos, iras, contiendas, y en la semana no se hablan. Y en verdad que por causa de los afanes ponen su mira en las cosas de esta tierra y no en Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice la Escritura? Todo lo demás se te va a añadir. El trabajo, las cosas, las compras. Y claro, yo no digo que por arte de magia aparecerán en tu casa. No me estoy refiriendo a eso. Sino que cada día lo que traiga su propio afán. Lo que alcances a hacer, eso hiciste. Pero tus prioridades deben ser buscar a Dios. Y aquel que tiene ídolo por las cosas de este mundo, o por temores, o por miedos, siempre tendrá un buen pretexto para no buscar a Dios. La enfermedad, el corazón, la cabeza, los hijos, las compras, la casa, los afanes, la construcción, el viaje, el tiempo, etcétera, no llega a su reunión. Y dejan en segundo lugar las cosas de Dios, lamentablemente. El mundo también se vuelve un ídolo, es decir, los deseos carnales, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, toma un primer lugar, el cual le corresponde a Dios. Y mira, tú jamás vas a poder sentar a Dios junto a tu pecado. Jamás. O el trono de tu corazón es de Dios o es de pecado. Y mientras esté el pecado sentado en el trono de tu corazón, Dios te seguirá reprendiendo una y otra vez. O es de Dios o es del pecado. No hay más. ¿Cuánta gente religiosa, hipócrita está pensando que puede sentar a su mentira con Dios? Jamás lo vas a poder hacer. ¿Cuánta gente quiere traerse el televisor, sentarlo junto a Dios? Jamás lo vas a lograr. ¿Cuánta gente quiere traerse su adulterio, su fornicación, sus codicias y sentarse junto a Dios y decir, soy amigo de Dios, pero también tengo mi pecado? ¿Cuánta gente quiere tener un pie en el mundo y quiere tener un pie en las cosas de Dios? Así estaba el pueblo de Israel. Les dijo Aarón, mañana es fiesta a Jehová. Pero no era para Jehová, iba a ser para el becerro, ¿no? Es otro de los detalles que llama la atención. Les dijo, vamos a hacer esos dioses que me están pidiendo. Y les dijo, pero mañana es fiesta para Jehová. Bueno, ¿es para el becerro o es para Jehová? Ya no entendí. Ese es el problema del pecador, que muchas de las veces quiere sentar a Dios con su pecado. No lo vas a poder lograr. Entiende una cosa, tienes que desbaratar tu ídolo. Y si no lo haces tú, gloria a Dios que Él lo hace, porque cuántas personas no he visto que tienen a sus ídolos arraigados en su corazón. Una novia, el alcohol, el cigarro, las fiestas, etcétera, muchas cosas de esta tierra, vanas. ¿Y cómo pasa el tiempo? Y ves cómo Dios empieza a juzgar a sus ídolos. Y cuando menos los ves, ya no tienen nada en las manos. Se ven con las manos vacías. Y dices, gloria a ti, Señor, que eres poderoso ante cualquier Dios, y se los desbarata. Y se ven como el perro con las dos tortas, ni una ni otra. Dios puede juzgar a los ídolos. ¿Qué hizo Moisés? Desbaratarlo, deshacerlo con el fuego. ¿Qué hace Dios? Lo pasa por el fuego a tu ídolo. Porque cuánta gente se aferra. Mi noviecita, mi noviecito, mi mundo. Uy, el televisor, para quitárselo a la gente. Es terrible. Pero Dios tarde que temprano juzga a los ídolos. El borracho, quítale el alcohol, es un problema. Uy, al drogadicto, sácalo de las drogas, porque las ama. Pero Dios es bueno que juzga a los ídolos.
los derrama como lo hizo Moisés. No sea que Dios juzgue tus ídolos. ¿Cuánta gente no se aferra a su pecado, a su negocio, a su casa, y todavía quieren el favor de Dios para enriquecerse, para tener más, porque quieren más, pero no quieren la gracia de Dios para sus vidas, sino solo el favorcito de Dios? Solo que me dé vida, solo que me siga dando respiración para seguir pecando. Poner el mundo y sus deseos en primer lugar antes que a Dios. Esto te va a estorbar para que busques a Dios. Y quiero dirigirme a los padres y tomemos el liderazgo de Aarón como ejemplo. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 6. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 6. Dice así: mas estas cosas sucedieron como ¿qué? Como ejemplos para nosotros. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Debemos tomar el ejemplo de liderazgo de Aarón. Y tú como padre llevas un liderazgo, tienes una autoridad, y como madre también. Qué importante es que tomes este papel como tal, el ser padre. Ya no pienses en tener a tu cargo un grupo, una congregación, una iglesia. El ser padre es una responsabilidad grandísima. Y mira, y dirás los jóvenes, pues bueno, entonces en este momento que les va a hablar a los padres cierro mis oídos y no es para mí. No, tarde que temprano va a entrarte la cosquilla de quererte casar. Pues abre bien los ojos, porque no es cualquier cosa solamente tomar la responsabilidad de firmar una acta y comprometerte con alguien. Tomarás un papel de liderazgo, seas mamá o seas papá, y tarde que temprano te has de casar, si así Dios lo dispone. Pero tarde que temprano tomarás ese papel. El papel que hoy ves en papá y en mamá, tarde que temprano lo vas a tomar tú. Pero veamos en Aarón. ¿Qué empezó a suceder en Aarón? Una permisividad en el pueblo, una tolerancia a lo que estaba haciendo el pueblo, una ligereza, y no tomó las riendas del pueblo. Y dice la Escritura que Aarón lo permitió. Hoy, ¿cuántos padres pueden ser permisivos? Y tú, papá, mamá, puedes fomentar ídolos en el corazón de tus hijos. Mucho cuidado. Tú puedes fomentar, alentar, dejar crecer ídolos en el corazón de tu hijo. Y tomamos como ejemplo el televisor. ¿Cuántos padres no son cuidadosos y prefieren a la nana televisión? Y ahí ponen a sus chiquillos, ¿no? A sus pobres niños o jovencitos ahí en la tele por horas. Pero ¿sabías? Y te quiero dar un dato. ¿Cuánto se absorbe un niño en un televisor? Alrededor de 14,000 horas, valiosísimas para los padres en trabajar para su formación y su carácter y formarlos en valores y en principios de Dios. Se pierden alrededor de 14,000 horas. Esto equivaldría a 8 horas diarias durante 5 años. 5 años de la vida de su niñez perdidos frente a un triste televisor, en el cual lo único de lo que se llenaron es de robos, orgías, matanzas, violaciones, adulterios, etcétera, etcétera. ¿Qué fue todo lo que vio durante 5 años? Pura basura. ¿Y dónde está papá y mamá? Con los amigos, en el alcohol, en el dominó, en las barajas, con la vecina, en el chisme, en el enojo.
¿Cuántos padres hoy no son descuidados para con sus hijos? Y son permisivos. En vez de poner reglas, erradicar los ídolos de los hijos, es decir, la rebeldía. ¿Qué pasó en el pueblo de Israel? ¿Qué hicieron? Se rebelaron, ¿no? Lo mismo le puede pasar a tu hijo, rebelarse hacia la autoridad que son sus padres. Y esto lo empiezan a manifestar desde que son pequeños. Pero si tú no eres radical, esto tarde que temprano traerá su fruto. A sus 8 años, a sus 12 años, en su adolescencia, no me digas. Es el dolor de cabeza de muchos padres la adolescencia. Y no debiera de ser así, porque se supone que la niñez es la preparación de la adolescencia. Pero por cuanto no fuiste diligente en la niñez, hoy la adolescencia para ti, papá, puede ser un dolor de cabeza. Y quizás en algunos, quizás ni te dejan dormir. Todo por algo, amado. Si no se trabaja en las etapas diferentes que tiene un humano, pronto los vas a ver con ídolos en el corazón. Y si no es la tele, son las vanidades. Y si no es la vanidad, es el noviecito. Y si no es el novio, es la novia. Y si no es la novia, es la codicia, o la falta de sujeción, o conductas indecentes. Ser irrespetuosos, ser rebeldes, malas palabras. Y todo esto por una causa: la falta de liderazgo en las casas. Tal como le pasó a Aarón con el pueblo. Fue ligero, fue livianito. Ay, pues es que el pueblo. No, Señor, usted tenía todo el carácter moral y poderoso de parte de Dios para dirigir al pueblo y de haberles dicho: esto se acabó, vamos a rendirle culto a Dios. Así tu papá, de parte de Dios, tienes una autoridad en la cual puedes erradicar y quitar muchos pecados de los hijos. Erradicarlos. Y para esto se necesita valentía. O sea, todo lo contrario a lo que hizo Aarón. Se acobardó, se aligeró, fue tibio. Lo contrario, valentía. Se requiere un liderazgo. Y a veces hasta sabiduría. Porque mira, si tú dejas crecer todos estos ídolos en tu casa y en tus hijos, tengan 15, 20, 30, tengan 10, tengan 8 años, lo único que vas a fomentar es esto: que la comunicación se rompa. Pues es que mi hijo ya no me oye, pues es que mi hijo ya no me obedece, pues ¿qué le digo? Si ya no hay plática, ya no hay una conversación de padre e hijo, ya no hay una conversación de madre e hija. ¿De dónde emana todo esto y que se rompa esa comunicación? Hay ídolos. En tus hijos hay ídolos. Sea la obstinación, sea la rebeldía, porque hay ídolos que no hablan nada. Oye, hijo, pues dime qué tienes, qué te pasa, en qué te puedo ayudar. Son una tumba, no piden ayuda, no abren su corazón y no quieren ayuda. Hay otros hijos que sí hablan, pero se evaden de lo que realmente traen en el corazón. Y tú como padre debes de ser responsable de esto. Y si perdiste su confianza, debes trabajar todo lo necesario para edificarla, para ganarla de nuevo. Es más, no prediques primero tu casa, primero tus hijos. ¿Estás predicando? Si tu casa necesita orden, ponla primero en orden. Independientemente de que tengas dones, talentos, ministerios, tu casa, mi amado, tu esposa, tus hijos. Dice la Escritura que Cristo amó a la iglesia y que como se dio a la iglesia, tú ames a tu esposa. No al ministerio, no a la obra, no en la calle, no en la prédica. Que ames a tu esposa. ¿Por qué me refiero hacia la familia? Porque ahí es donde Dios va a poder enviar su bendición. Ahí es donde tienes que poner el fundamento de la ley de Dios, sus mandamientos.
y debes tomar tu papel que como padre te corresponde. Un liderazgo firme para decir: esto aquí no se permite, esto no se vuelve a dar. La vara y la corrección traerán sabiduría. En tu mano está el que tu hijo aprenda sabiduría. Pero ¿cuántos padres tibios le echan toda la responsabilidad a su esposa, a sus esposas, y como varones no toman las riendas de su casa? Que hay un hijo rebelde, ponle atención tú, papá. Que hay un hijo que se obstina en llegar tarde a casa, tú, varón, debes de salir. ¿Qué vas a hacer con ese problema que tienes? La desvelada no debe ser tu esposa, debes de ser tú. Se obstina en llegar borracho y en llegar alcoholizado y fumado y trae un desorden terrible, tú como varón debes de salir al frente y saber qué debes de hacer. Ahí anda la pobre señora preguntándole, hablándole a un hermano, a otro hermano, al predicador: ¿qué hago? Que mira, aquí traigo este problemón. Tú como varón debes de estar hablando, no ella. ¿Cuántos varones hoy no toman las riendas? Y te está sucediendo lo que le pasó a Aarón. No tomas la rienda de tu casa. El liderazgo de Aarón fue frágil y por eso se dio un problema muy severo, pero muy severo en el pueblo de Israel. El llamado es a la santificación. El llamado es a la purificación, a la santidad, a que quites todo lo malo que desagrada a Dios. Éxodo 32, versículo 26 y versículo 27. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: quien está por Jehová, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. ¿Qué vemos aquí? A causa del pecado y la desobediencia viene un castigo. ¿Qué vemos que sucedió en el pueblo de Israel? Hubo un castigo de parte de Dios. En ese momento muchos del pueblo cayeron a espada por mano del pueblo, porque era un juicio que estaba ejecutando Dios por lo que habían hecho. Es decir, la paga del pecado es muerte. Y debes tomar decisiones radicales. Quien esté por Jehová, júntese conmigo, dijo Moisés. ¿Estás por Dios? Determina algo. Termina con el pecado. Ponle una hasta aquí. ¿No te aburres de que tu alma esté muerta? ¿No te aburres de que tu alma no tenga hálito del Espíritu Santo? ¿No te desespera, no te pone a clamar que tu alma está sin vida, sentada por meses y años? Quien esté por Jehová, júntese conmigo, dijo Moisés. El llamado es a la santificación. Purifícate de toda la inmundicia, de toda la maldad, de enojo, ira y gritería. ¿No te aburre verte pasivo y apacentado? Que en verdad tomes la actitud que tomó Moisés. Quien esté por Jehová, júntese conmigo. Quien quiera vivir en santidad, que se pare por Dios, que sea radical, que ame a su prójimo, que perdone, que restituya al agraviado, que viva la piedad. Y para todos aquellos que amas el pecado, la paga del pecado es muerte. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel.
recibieron retribución y castigo por su maldad. Y muchos del pueblo cayeron ese día. Y Dios no hace acepción de personas. Aunque era su pueblo, los quitó. Dios los quitó. Los castigó. ¿Por qué? Por causa del pecado. Libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo debe estar una persona que ha experimentado el perdón de Dios? Con temor y temblor. Si Dios te restauró, te ayudó, te levantó y perdonó todos tus pecados, la actitud correcta que debes tomar es andar con temor y temblor por tu salvación. ¿En dónde pisas? ¿Cómo caminas? El pueblo se levantó a comer y a beber. ¿Y dónde acabaron? Desenfrenados. ¿Ok? Tú que caminas con Dios debes de ver en dónde pisas. ¿Cómo andas? ¿Por dónde vas? ¿Con quién te juntas? ¿Con quién te relacionas? ¿Con quién convives? ¿A quién le das tu tiempo? ¿Cuáles son tus prioridades? Si es que eres cristiano, ¿cuáles son tus prioridades? ¿El mundo? ¿Los afanes? ¿La sociedad? ¿Las amistades? ¿O Dios? Moisés no se equivocó en decirle al pueblo: quien esté por Jehová, júntese conmigo. Es decir, quien entienda que es Dios, anda en santidad. Busque la santidad. No seamos y tomemos como ejemplo, como nos dijo Primera de Corintios, toma como ejemplo lo que les pasó a ellos, que por desenfrenarse, ¿cuántos no tienen a la ligera? Pues no pasa nada, Dios no me ha matado, pues dale gracias a Dios que no te ha quitado la vida y que da tiempo para que te arrepientas. Este pueblo lo deshonró y fue para vergüenza de sus enemigos. Acompáñame a Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Y le está hablando a Elí. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Y aquí pon tu atención, es en la parte B, es la que quiero resaltar. Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué pasará? Que tienen en poco a Dios y que aman más sus pecados, que aman más la soberbia, que no son humildes, que no piden ayuda, que son arrogantes, intolerantes y que menosprecian el nombre de Dios. Dios los tendrá en poco. ¿Tú desprecias a Dios? Dios también sabe tener en poco a las personas, porque Él honrará a quien le diere la honra. Y la honra que quiere Dios es con tu vida. La honra que quiere Dios es con tu casa. Que Dios sea glorificado en tu vida. Es lo que quiere Dios. Esa es la honra que quiere llevar Dios. Que tus actos, tus hechos, tu caminata glorifique el nombre de Dios. Y si hoy te pronuncias y te obstinas por el pecado, tu final será el mismito que le pasó al pueblo de Israel. Ahí pereció. Es decir,
perecerás en tu pecado. Pero si haces caso al llamado de Dios y quien esté por Jehová, júntese conmigo, verás vida eterna. Si te santificas, si buscas el perdón, si buscas el verdadero arrepentimiento, entonces encontrarás la salvación. Y si no quitas tus ídolos, Dios, tarde que temprano, los juzgará. Aunque te aferres a ellos, Dios, tarde que temprano, te los va a hacer pedazos y tus manos quedarán vacías. Terminemos con un texto en Ezequiel capítulo 11, versículo 21. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías. A ver, volvamos a leer. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías. O sea, no uno, puede haber muchos ídolos. Y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas. ¿Quién dice? Dice Jehová el Señor. O sea, lo firma Dios. Y Dios no se equivoca, ni tampoco miente. Quien anda en pos de sus idolatrías, o sea, de todos sus ídolos, porque no puede ser uno, quizás traes varios o tengas muchos ídolos. Yo traeré sobre de ellos su propio pecado. Solo hay dos llamados: el llamado a pararte por Dios y santificarte, o obstinarte y pronunciarte a favor del pecado y perecer como pereció el pueblo de Israel. Esto lo escribió el Espíritu Santo a través de la palabra para que nos sea ejemplo de lo que les pasó al pueblo de Israel. Fue un momento de perdición para el pueblo. Olvidarse de la ley de su Dios fue su problema. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a cerrar nuestros ojos. Te agradezco infinitamente por ser respetuoso. Te agradezco tu seriedad. Te agradezco tu buena postura. Pero no basta con eso. Se necesita ser radical con el pecado y que tú mismo tires tus ídolos. Que en verdad te pares por el nombre de Dios y que dejes ya el pecado. Se debe profundizar y ser serio. No fue cosa ligera lo que el pueblo de Israel cometió. Levantaron ídolo abominable delante de Dios. Y eso fue el acabose para este momento del pueblo de Israel. Y ve la misericordia de Dios, que a pesar de que se habían perdido, les dio la oportunidad de un llamado: quien esté por Jehová, júntese conmigo. Pero la Escritura nos habla de que no todos hicieron caso del llamado. Y eso sería lo lamentable de muchos de esta congregación. Que no hagas caso a la voz de Dios. Eso sería lo trágico. Padre, porque tu palabra fue dada para ejemplo y para que la tomemos. Y lo que les pasó al pueblo de Israel, Señor, no fue cosa ligera.
sino algo de lo cual debemos temer. Porque si a ellos les pasó, eso no quiere decir que a nosotros no nos va a pasar. Tu palabra es verdad, Señor. Y gracias porque nos alumbra. Tu palabra no nos engaña, Señor. Tu palabra es luz. Y a pesar de que era tu pueblo, tú castigaste el pecado. Porque tú habitas en la santidad y repugnas la maldad. Por eso fue algo repugnante y aborrecible lo que el pueblo había hecho delante de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, que no se olvide que tú estás en todo lugar, Señor, para que temamos a tus mandamientos. En el nombre de Jesús.